Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional. Este programa que, como siempre, ponemos en su pantalla todas las semanas, producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Fiori, que es especialista en temas de derechos de las personas con discapacidad. Y es tan amplio el temario que lo tenemos como único invitado, así que le damos la bienvenida al doctor Fiori. Bueno, muchas gracias, doctor, bienvenido. Bueno, Y como decimos, es tan gracias. amplio, empezando por, digamos, por la responsabilidad del Estado, por la responsabilidad de las obras sociales, qué papel le cabe a la familia, el tema educativo, si todas las escuelas ayudan o no en esta problemática de los niños o jóvenes con discapacidad. Así que me gustaría que usted, me estaba diciendo fuera de micrófono que hay como 210.000 personas más o menos en Tucumán con discapacidad, doctor. Sí, bueno, así es, Silvia. Bueno, antes que nada, muchas No, por gracias favor. por la invitación. Sí, en toda la provincia de Tucumán hay aproximadamente un poco más de 210.000 personas afectadas por discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, nos referimos a un sentido amplio. Sí. Es bueno hacer esta aclaración porque generalmente se toma como discapacidad lo que se ve. Es decir, se considera persona con discapacidad al no vidente, al que tiene una discapacidad motriz, al que no escucha, al sordo, o al que por ahí tiene una discapacidad intelectual. Pero hay otras discapacidades que no se ven, que son las discapacidades orgánicas o viscerales. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona con epilepsia, a lo mejor uno no se da cuenta que tiene epilepsia, pero es una persona con discapacidad. Una persona con artritis reumatoidea también es una discapacidad. Es decir, hay más de 200 tipos diferentes de discapacidades. Están las discapacidades orgánicas, o se produce una insuficiencia renal, supongamos, y esa persona En diálisis, por ejemplo. que está en diálisis es una persona con discapacidad. Entonces, bueno, todo es un cúmulo de situaciones, incluso van el TGD, Trastorno Generalizado de Desarrollo, donde ingresa el autismo, y una serie de enfermedades Están contempladas dentro del discapacitantes que derecho como están personas con tan discapacidad, ¿verdad? contempladas como personas con discapacidad. ¿Y con qué se Ahora, encuentra una persona con discapacidad en una ciudad como Tucumán, empezando por las barreras arquitectónicas, por ejemplo, y bueno, doctor? nos encontramos primero con una ciudad totalmente inaccesible. Partimos de ahí porque, digamos, nunca se ha trabajado armónicamente en lo que sería la eliminación de barreras arquitectónicas. Porque no, la eliminación de barreras arquitectónicas, y aquí ya tenemos que referirnos no solamente a las personas con discapacidad motriz, sino a las personas con movilidad reducida. Por supuesto. Y cuando hablamos de personas con movilidad reducida, estamos hablando de un 40% de la población, donde ahí entran las personas de la tercera edad, Sí. los chicos más chicos, los que tienen alguna discapacidad temporal, etcétera. Por eso se habla de diseño universal, de accesibilidad universal. Nosotros podemos ver de que, bueno, todo lo que sería los vados o rampas están perfectamente determinados en la reglamentación de la ley, cómo tiene que ser, cuáles son las medidas, Sí. está todo diseñado, las pendientes y demás, pero por citar algunos ejemplos, ¿no? Ahí se inauguran algunos edificios que tienen la rampa de acceso, pero tienen una pendiente demasiado inclinada o no tienen pasamano, o para que haga juego con el frente del edificio están revestidas con mármol o demás, lo cual es un contrasentido porque tiene que ser un material antideslizante. Hay rampas que uno ve que parece que baja a unos 100 kilómetros por hora. Y para subirla parece el Everest, subir el Everest. Con una silla de ruedas es muy complicado, seguro, ¿no? Claro. No, totalmente. Sí. Y hay edificios que directamente, más antiguos, que no las tienen, que doctor. no las tienen. Y que no les exigen a sus consorcios tenerlas, Exactamente. ¿no? Y no obstante, hay ordenanzas municipales, está la ley provincial que las exigen, pero como te digo, a veces por decir, bueno, la hago, se la hace sin el requerimiento de las normas previas o de las medidas que para esto se exige. ¿Debería estar en todas las esquinas de Tucumán acceso de rampas, por ejemplo? También se establece que iba a ser, que tiene que ser en todas las esquinas. Lo que no es así.
no es así. Desde el año ya 1982 creo que se presentó la primera ordenanza diciendo que todo el microcentro tenía que ser con los vados en las esquinas. Después se iba a ir extendiendo a la demás, a toda la ciudad, pero tenemos muchos lugares emblemáticos aquí, ¿no? Sobre todo los que circulamos mucho con silla de ruedas o que necesitan de los vados, donde de un lado está hecho, pero de la vereda del frente no. Sí, sí. Te doy un ejemplo, supongamos en la esquina de frente a la iglesia de la Merced. Sí. De un lado hay un vado, pero justo donde está la iglesia, no. Entonces vos cruzás, está el semáforo en rojo, pero ¿cómo haces para subir el cordón del otro lado? Y si te da verde, es un peligro. Es un peligro, exactamente. Exactamente. Y bueno, en la esquina, en la peatonal, en la esquina de la PRI de Mendoza, hay un vado en la esquina, pero justo frente al vado, la misma municipalidad instala una columna de alumbrado público, lo cual la inutiliza. Claro. Es decir, yo creo que esto más que de aplicación de ley y de la común. Medida, hay que aplicar el sentido común. Sí. Yo no puedo poner una columna de alumbrado frente a... Claro. Y hay también normas con relación, por ejemplo, al transporte público de pasajeros. Sí, no todos los ómnibus tienen la posibilidad de que un discapacitado, no estoy hablando solamente de una silla de rueda o algo así, pueda subir o acceder, y además tienen problemas para el tema del cobro, ¿no? Que también hay una ley especial, ¿verdad? En este sentido, como cuando hablábamos de personas con movilidad reducida, incluimos también a los chicos que van a la escuela, sí. Porque van colgados de los escalones, es muy dificultoso subir, y en el año 2006 se aprobó la ley 7811 que establecía que hasta el año 2010 por lo menos el 50% de las unidades tenían que ser de piso bajo. Sí. Una ley que nunca se cumplió. Entonces, es dificultoso, y así como hablamos, no podemos hacer uso del transporte público de pasajeros. Con los ómnibus de larga distancia, que tienen un cupo también para poder viajar, y como 2 meses antes tiene que pedirlo. Claro, en los interurbanos y en los de larga distancia, sí. O sea, siempre hay problema con el transporte. Hay un problema. Y de última, como yo en alguna reunión se lo planteé a la ETAT, bueno, cobrame el boleto, pero dame unidades accesibles, o sea, simplemente cumplir la ley. Sí. Porque de última, a nosotros nos sale mucho más económico hacer uso del transporte público de que estar pagando taxis. Por supuesto. Donde se plantea también el inconveniente de los taxis, que muchos de ellos tienen gas y no pueden, o otros no quieren cargar la silla de ruedas. Entonces se va ocasionando una serie de trabas, y uno puede decir, hablamos de 210.000 personas, supongamos de las 210.000, 30.000 tenga discapacidad motriz. ¿Y dónde están? No la vemos. Y es como yo digo, están en prisión domiciliaria, porque no tienen posibilidad de salir. ¿Cómo salen de sus casas? ¿Cómo hacemos para incluirlo educacionalmente, laboralmente, socialmente, familiarmente? Hay chicos de los cuales ni siquiera conocen el centro de nuestra ciudad, y hay un chiquito que se comunica conmigo que me dice que su más grande anhelo es conocer la cancha atlético, cosas así que uno dice, no puede ser, es imposible. Y la verdad, porque es una familia que no tiene posibilidades, le sale caro pagar un taxi, y este chico está ahí en su cuadra, en su barrio, y no sale de ahí. ¿Y el derecho cómo protege a todas estas personas? ¿Presentando un recurso de amparo por lo general ante alguna situación puntual, doctor? Sí, ante situaciones puntuales sí. Para el planteo de una acción de amparo siempre tiene que haber una persona que se considere damnificada, ¿sí? Claro. Entonces, las acciones de amparo siempre conllevan lo que conocemos como una medida cautelar. Sí, sí. Ante el incumplimiento de alguna normativa, se interpone una acción de amparo, el juez o la Cámara dicta esta medida cautelar donde se dé cumplimiento de inmediato con la ley que estamos requiriendo. Pero para plantear una acción de amparo, una acción de amparo se tiene que estar violando algún derecho constitucional. Claro. Y acá, con lo que estamos hablando, se están violando varios derechos constitucionales. El derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libre circulación, el derecho a la elección, es decir, una serie de derechos. O sea que... y con el esparcimiento, que hay algunas cosas muy complicadas para los discapacitados de cualquier tipo. Estoy hablando de hoteles, bares, restaurantes, teatros, cines,
donde a veces le cuesta mucho acceder Sí. a alguna persona con discapacidad. Inclusive personas ancianas, sin ser totalmente discapacitadas, por ejemplo, baños en el segundo piso, muchísimas confiterías de Tucumán, Sí. una cosa increíble. Ahora, las nuevas ordenanzas a todo aquel que inaugure algún nuevo restaurante, bar o lo que fuere, ¿le exige el cumplimiento de las normas? Es lo que te decía, o sea, las ordenanzas están, la ley está, en realidad no se debería habilitar ningún bar, restaurante ni sala de espectáculo público si no contemplan las normas de accesibilidad. Pero no obstante, sí, es así, uno lo vive permanentemente. Baños, exactamente. Porque estos baños son tan pequeñitos en algunos lugares que es imposible que entre una persona en una silla de ruedas. Por supuesto, por supuesto. Y además de eso, si lo hubiere, o estar en planta alta, o alguna en el subsuelo, es decir, y con las salas de espectáculo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, salvo bares y lugares muy puntuales, que están muy bien diseñados, tienen espacio de circulación a la mesa, tienen los baños adaptados y demás, pero lamentablemente la mayoría no lo cumplen cuanto ¿Tanto nos costará adaptarnos al mundo moderno en el cual hay tantos miles de discapacitados? Porque hay ciudades muy amables. A mí me tocó, por suerte, estar en Barcelona, que tuvo en un momento dado Juegos Olímpicos y todo ese tipo de cosas, pero la ciudad está totalmente preparada, que una persona entre con un scooter hasta el bar, con la scooter suba al ómnibus, cosas increíbles, una ciudad donde el discapacitado se mueve con absoluta tranquilidad. Totalmente, sí. No se siente ni siquiera discapacitado, para nada. Bueno, eso justamente, ¿no? Hablando de discapacidad y demás, porque se habla de, realmente uno relaciona discapacidad con algún déficit físico, con una minusvalía física y demás. Pero a partir de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, se considera que la discapacidad en realidad es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que es la sociedad la que te discapacita. Porque si yo estoy, por más que sea invidente, por más que tenga una discapacidad motriz, por más que tenga la discapacidad que sea, si yo tengo una sociedad inclusiva, con eliminación de barreras arquitectónicas, si yo soy sordo y voy a un organismo público y tengo un intérprete de lengua de señas, si yo soy hipoacúsico y voy a un teatro y hay aros magnéticos, o sea, cosas tan simples, entonces, digamos, como que se elimina la discapacidad. Entonces, ¿quién me está discapacitando? Es la misma sociedad. Por eso hablamos de que es una construcción social más que nada. Y esto es interesante destacar, Silvia, que no hay que confundir tampoco discapacidad con incapacidad, ¿sí? Claro. Son cosas diferentes. Totalmente. Que ya la vamos a explicar en el bloque siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausa. También me interesa ver cuál es el comportamiento de las obras sociales. Perfecto. Cómo es el comportamiento de los establecimientos escolares, que pueden aceptar a niños con capacidades diferentes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entre la incapacidad y la discapacidad, y cómo, digamos, podemos acceder, digamos, a una mejor calidad de vida. Ya volvemos, ¿eh? Enseguida continuamos conversando con el doctor Fiori, pero les contamos, ustedes ya sabrán que el 6 de agosto se celebró el Día de los Profesionales en Ciencias Agropecuarias. Son los veterinarios, los ingenieros agrónomos, los ingenieros zootecnistas. Precisamente estuvimos en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y conversamos con su presidente, con el ingeniero agrónomo Mauricio Costa. Lo escuchamos. Hoy, el 6 de agosto, estamos festejando nuestro día junto con todos los profesionales de las ciencias agropecuarias. En el día 6 de agosto se festeja el Día del Ingeniero Agrónomo, el Día del Ingeniero Zootecnista, el Día del Veterinario y de otras profesiones afines. Es decir, evocamos esta fecha porque en el año 1883 se creó la primera escuela de enseñanza agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, en Santa Catalina. En este día tenemos previsto la inauguración de nuevas obras en nuestra sede. Vamos a hacer la celebración de la palabra en conmemoración de los socios fallecidos y después ofrecemos un pequeño ágape a un grupo de profesionales que fueron los fundadores de nuestra institución. Durante el mes de agosto tenemos previsto un ciclo de charlas. La primera es el día viernes, 8 de agosto, a las 9 de la mañana, aquí en nuestra sede de Alsina 552,
sobre el cultivo del kiwi, nuevas alternativas para la provincia de Tucumán. Después tenemos las charlas que van a continuar el 22, el 28 y los primeros días de septiembre, y oportunamente a través de los medios de comunicación iremos pasando los temas a disertar y quienes estarán a cargo de las mismas. Aprovecho la oportunidad que me brinda Tribuna Profesional y FEPUT para saludar a todos los colegas de la profesión, no solamente a los ingenieros agrónomos y zootecnistas que nuclean nuestro colegio, sino también a los médicos veterinarios y a todas las ingenierías relacionadas con la producción agropecuaria. A todos ellos, muchas felicidades y que tengan un próspero 2014-2015. Y seguimos con el doctor Carlos Fiori, especialista en derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hablar de las obras sociales, doctor. ¿Qué pasa con ellas? ¿Acceden, digamos, está dentro de sus nomencladores? Hay personas con, como decimos, distintos grados de discapacidad, es una cosa, o con incapacidad en un momento determinado de su vida, claro, por una enfermedad, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo acceden a las obras sociales? Bueno, el tema de las obras sociales, por un lado, habría que hacer brevemente una distinción, ¿no? Porque son distintos tipos de obras sociales. Tenemos las obras sociales nacionales, tenemos la obra social provincial, subsidio de salud, tenemos las empresas de medicina prepaga y tenemos el PROFE, que era el ex Programa Federal de Salud, el PAMI, es decir, que son más bien entes autónomos. Pero no obstante, para todos ellos, se aplica la Ley 24.901, que es la Ley de Prestaciones Básicas a Personas con Discapacidad. Lamentablemente es en la mayor cantidad de casos donde se judicializa el tema, porque, bueno, hay un determinado menú prestacional donde algunas prestaciones se dan, otras no se la cubre, y la ley es clara en ese sentido, o sea, la cobertura debe ser de un 100%. Para esto se debe obtener lo que es el Certificado Nacional de Discapacidad. Sí. Acá en Tucumán tenemos la Junta Nacional de Discapacidad en la calle Alberdi del 400. Es decir, una vez que yo tengo ya acreditada la discapacidad, con esa certificación, todo lo que sea la cobertura inherente a la habilitación o rehabilitación de las personas con discapacidad está contemplada en una cobertura de un 100%. En el caso de las obras sociales nacionales, hay un fondo de reintegro que lo establece la misma ley. O sea que a la obra social nacional, digamos que no le cuesta, porque todas las prestaciones que otorga a las personas con discapacidad, en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación después se lo reintegra, ¿sí? En tanto, ¿qué pasa con nuestro subsidio de salud? Que es quizá donde más problemas se plantean. Ahí tenemos que es una obra social provincial, pero que a su vez, si bien es un ente autárquico, nuestra Constitución establece de que el Estado actúa como garante de la seguridad social. Entonces, todas las prestaciones que no cubre el subsidio de salud, la tiene que cubrir supletoriamente el Estado. Entonces, normalmente cuando se plantea una acción de amparo contra el subsidio de salud, se la hace contra los dos, es decir, contra el subsidio de salud y el Estado provincial. Entonces, tienen que cubrir entre los dos la cobertura que sea la indicada. Pero todo eso conlleva un trámite judicial, lleva un trámite judicial, lleva un tiempo. Hay mucha gente que por ahí no sabe o que no tiene tiempo, porque además tiene que estar en los tratamientos con su hijo, en estimulación temprana, en el fonoaudiólogo, en el psicólogo, en la rehabilitación. Los costos que si bien, digamos, las acciones de amparo no son gratuitas, también van a tener un costo, pero digamos, la relación costo-beneficio, siempre he sabido que una acción de amparo le va a salir mucho más económica de acuerdo a la prestación que se quiera cubrir. Y por suerte, bueno, al menos los abogados que estamos trabajando desde el colegio y a quienes estamos capacitando en esto,
son accesibles y no les interesa para nada, o sea, se da una cierta forma de pago. Esto viene, por supuesto, con certificados de los médicos, todo eso, avalando todo lógico, esto, ¿no? Tiene que tener la historia clínica y es fundamental, Silvia, y esto le hago un llamado, por favor, a todos, que tienen que gestionar el Certificado Nacional de Discapacidad. Bien. Porque este certificado nacional va a actuar como la llave de la puerta de la entrada a todos estos derechos. Porque si no, digamos, estos derechos no lo puedo hacer. Esto es en Alberdi al 400. Alberdi al 400, Junta Nacional de Discapacidad. Bien, quiero preguntarle qué pasa con la inclusión educativa, porque en muchos colegios ya se están recibiendo a niños con discapacitados visuales, auditivos, amblíopes, todo eso, con una muy buena incorporación, digamos, al grupo, digamos, que se podría decir, con capacidades normales. Pero niños con alguna capacidad disminuida, nada más. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se lo ve? Bueno, el tema de la inclusión educativa, digamos, es la tendencia, es lo que se debe hacer, ¿sí? Hay, obviamente, casos de discapacidad severa donde tienen que estar en talleres protegidos, en centros de día o en escuelas especiales. Pero aquel chico, luego de que se le haga la evaluación en un equipo multidisciplinario, puede estar incluido en la escuela común, se lo manda a la escuela común donde va a tener también su equipo de apoyo y este equipo de apoyo también tiene obligación la obra social de pagar la cobertura del mismo. Exactamente. Así es. Entonces, digamos, hemos tenido casos de chicos con síndrome de Down, con distintas discapacidades. Yo tengo con autismo. Con autismo, hay 2 instituciones que están trabajando muy bien con el tema de autismo. Es decir, se está buscando la inclusión, ¿sí? Pero, digamos, todavía hay por ahí cierta resistencia ante esto. Y por ahí surge de la misma familia del chico que no tiene discapacidad. Porque se da con que le cuentan que tienen un compañerito diferente, entonces por ahí reclama a la maestra como que ese chiquito va a atrasar al resto del grado o al resto del curso, y no es así, porque ese chiquito va a estar apoyado siempre por un equipo multidisciplinario. Y esto pasa también, Silvia, en todos los niveles de estudio, tanto en primero, segundo, tercer nivel, y también en la universidad, donde está funcionando el PRODIS, que es el programa de discapacidad, en donde se busca de que la mayor cantidad de personas con discapacidad puedan acceder a las universidades, donde tienen desde su impresora braille para los no videntes, las bibliotecas parlantes, donde se ha elaborado, digamos, todo un programa de eliminación de barrera arquitectónica y demás para que también tengan acceso a la educación. Y tiene que ser, como decíamos, una educación inclusiva, pero yo creo que la conciencia, sobre todo, tiene que venir de la misma sociedad, de nosotros mismos. Ahora hay cosas muy interesantes también en distintos tipos de discapacidades con relación a la educación, digamos, a la reeducación con equinoterapia o con perros, que también ayudan muchísimo a los niños y todas esas cosas. ¿A veces las contemplan también las obras sociales, este tipo de reeducación, digamos? En algunos casos sí, en otros no. Normalmente los fallos que tenemos sí lo están contemplando. Temas como la musicoterapia, como la equinoterapia, o sea, si el médico tratante determina que la equinoterapia, la musicoterapia y otras, digamos, ciencias auxiliares de la medicina favorecen y ayudan a la rehabilitación y reinserción del niño, por supuesto, están totalmente autorizadas. Ahora, doctor Fiori, usted como miembro del Colegio de Abogados de Tucumán, ¿qué le dice a las personas que a veces tienen algún problema o son de familias muy humildes, no pueden recurrir, digamos, a un abogado, llegarse hasta el Colegio de Abogados, ¿verdad? Al Colegio de Abogados, directamente la Comisión de Discapacidad funciona los días miércoles a las 20 horas. Bien. O si no, me pueden buscar en el 7º piso de la legislatura. Hago la consulta y la atención totalmente sin cargo. Perfecto. Y bueno, de ahí lo orientamos y hay veces que no es ni siquiera necesario llegar a una instancia judicial. Hay una mediación y listo. Hay una mediación, hay un trámite administrativo, la presentación de una nota y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y no es tan complicado como parece, ¿no? Doctor Carlos Fiori, especialista en derechos de las personas con discapacidad, muchísimas gracias por toda esta información. Cualquier cosa volvemos a consultar. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos encontramos en el próximo, si Dios quiere.
to do.